Hola público, bueno, mi nombre es Mariano Sincer, soy el creador del modelo Sincer de seguridad ciudadana. Le puse un apellido para que sepan a quién referirse para hacer correcciones u objeciones, ¿sí? Bueno, les voy a leer el modelo que escribí, también lo voy a pasar al redactado, pero bueno, me interesa leérselos. Bueno, la inseguridad es una realidad que nos afecta a todos, ya sea directa o indirectamente. Este modelo intenta explicar las causas del fenómeno, analiza lo que se hace y lo que se debería hacer, ¿sí? Exigiéndolo. Es importante destacar que este modelo es solo una visión, una forma de pensar la problemática y posibles soluciones. No es para nada una verdad absoluta, ya que bueno, las mismas no existen, ¿no? Por eso es importante que cuanto mayores aportes o correcciones reciba el modelo, mayor será su efectividad. Bueno, la inseguridad afecta a toda la sociedad, pero cuanto más vulnerable es el sector social, mayores son los casos. La diferencia la marca también la prensa, ¿no? Un robo en un country vende más que 1000 robos en una villa. Esto igual no significa que la realidad de la inseguridad sea una mera construcción mediática sin fundamentos. Digo, ¿influye? Sí, por supuesto que influye. Pero digamos que hay fundamentos. Así que si las clases bajas son las que más sufren, sería bastante inhumana la generalización que a veces se escucha que hay que matarlos a todos, o frases por el estilo. ¿Sí? La delincuencia común se concentra generalmente en esta franja social, pero la delincuencia guante blanco, potencialmente más peligrosa y mortal en proporción, se concentra en las clases más altas. Como dijo Delia, la otra vez, más allá de que les pueda gustar o no, digo, no hago juicios de políticos ni nada por el estilo. El delincuente no nació en un repollo. Bueno, creo que ahí por lo menos en eso estamos de acuerdo. Esa sería una forma popular para pensar que aquel que delinque debe ser responsable de sus actos, pero los orígenes hay que buscarlos en la familia. Bueno, en base a una charla que mantuve con Pablo, el marido de Agostina. Agostina es la maestra de 28 años que fue asesinada en la localidad de Villa Pineral, ¿sí? Que estuvo en los medios. Bueno, hablando con él me permití tomar una palabra clave de él al referirse a la inseguridad, y la palabra es esencia. Con este concepto podemos pensar que es terminantemente imposible mejorar la situación si no se trabaja en generar y transmitir esa esencia en la sociedad, ¿sí? No tienen que vender espejitos de colores. La medida de urgencia en seguridad puede ser una buena medida, ¿sí? Pero de poco vale sin considerar una urgencia en lo social. Los antecedentes. La esencia entonces es aquello que puede marcar la diferencia, y dada mi experiencia es posible generarla. Trabajé en una comunidad de adicciones. Allí llegaban menores, generalmente judicializados, con vastos prontuarios, secuestro, robo a mano armada y hasta asesinatos. Claramente presentaban un perfil antisocial. Pero el tratamiento no se enfocaba solo en la idea primordial de Occidente, en la cual el problema es tuyo, sino que ese chico era parte de un sistema, su familia. Sus acciones, como su adicción, pueden pensarse como efecto de ese sistema enfermo. El trabajo entonces se hacía con el chico, pero fundamentalmente con la familia, abordando el caso en forma sistémica. En este recorrido aparecían datos similares en muchos casos: padres ausentes, abandónicos o presos, adictos y violentos, abusos sexuales y relaciones incestuosas, madres coadictas que justificaban todas las conductas de sus hijos, y gran cantidad de hermanos, sin contar los padres con recursos necesarios para su cuidado. A ver, si pensamos en todo lo que acabo de decir,
¿Qué tiene que ver estas cosas con que haya más policía? ¿Sí? Ese es el punto para pensar. Bueno, el tratamiento no es fácil y es cierto que muchos lo abandonaban, pero gran cantidad de chicos lograban realmente salir de allí con una esencia y dejar atrás el camino de la delincuencia. Claro, el problema era después volver a su ambiente, ¿no? Por eso lo que planteo son algunas reformas básicas. La número 1 es la reforma en lo social, en la salud social, salud comunitaria. Esto nos hace pensar que si extrapolamos ciertos dispositivos de intervención a la población, podría haber una mejoría sensible. Si se aumentase grandiosamente el trabajo social comunitario y se efectúa un exigente control del Estado, podríamos pensar que las cosas funcionen de otra manera. Plagar las zonas vulnerables de psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos y operadores socioterapéuticos. Si bien es cierto, sí, que existen programas sociales, tanto del gobierno como de la nación, del gobierno de la nación y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, los mismos son ínfimos a comparación de la magnitud de la problemática. Y por supuesto no son obligatorios. La persona que asiste para saber cómo cuidar mejor a su hijo, difícilmente sea una madre irresponsable, parte de un sistema enfermo del cual podrá derivar un delincuente como efecto. Justamente hay que trabajar más fuertemente en aquellos que no les interesa el bienestar de sus hijos, porque en principio ni siquiera se interesan por su propio bienestar. Y esto se veía en el tratamiento. El pibe no hacía el tratamiento porque quería, lo hacía porque la justicia lo obligaba. La diferencia radica cuando ese pibe hace un clic y se da cuenta que el tratamiento lo tiene que hacer por él y no porque lo obliguen. Pero por supuesto, de esto se dan cuenta en el proceso del tratamiento. Así que se necesitaría que la justicia imponga la asistencia terapéutica. Una forma posible podría ser la intervención obligatoria de un equipo de trabajo social comunitario en una familia con al menos 2 denuncias por parte de vecinos. De esta forma se controlaría y se abordaría terapéuticamente al sistema enfermo. Esto abre el gran debate sobre hasta cuándo el Estado puede involucrarse y hasta cuándo no. Puertas adentro hago lo que quiero. Bueno, sí, perfecto. Eso es lo que veníamos con el chip. Ahora, puertas adentro hago lo que quiero, pero los efectos los sufrimos todos, ¿sí? Bien. A su vez habría que eliminar el nefasto asistencialismo, ya que obstruye y socava el proceso de adquirir una cultura de trabajo. No se trata de eliminar para nada la ayuda, ¿sí? Sino que en su lugar se debe asignar ayuda en la medida que los habitantes cumplan objetivos y obtengan resultados. Reforzar positivamente conductas deseables y sancionar las indeseables. Bueno, creo que solamente cumpliendo estas pautas se puede hablar de inclusión social, ¿sí? Bueno, la segunda reforma es en el orden del servicio penitenciario. El mejor remedio para la delincuencia no es frizarla por un tiempo, sino modificarla con el fin de ser útil a la sociedad a la cual perjudicaron y reducir las posibilidades de que los eventos delictivos vuelvan a acontecer. Pagar su deuda pasivamente es pérdida de tiempo y dinero. El solo hecho de trabajar, como lo hacen, no garantiza la reeducación. Si hablamos de resocializar, las cárceles deberían ser los exponentes máximos. Y como sabemos, esto no ocurre ni de casualidad. Por eso digo, hoy en día hablar de aumento o disminución de penas en aras de la reforma del Código Penal me hace pensar solo en una cosa: que a más años, más materias, para obtener finalmente, al finalizar la condena, el grado honorífico de doctor en delincuencia. Las unidades penitenciarias deberían funcionar como unidades íntegramente terapéuticas con exigentes dispositivos de intervención y de control, ¿sí? Que sirva para modificar, para cambiar, no para retener. Tercer punto o tercera reforma en la educación. Bueno, este es un punto muy controversial, pero creo que es necesario, ¿sí?
Si consideramos que la delincuencia, entre otros males, es en gran medida a causa de los sistemas sociales enfermos, de los que ya hablé, presentes en toda la sociedad, deberíamos pensar en dispositivos que alcancen a cubrir este amplio espectro. La educación, por su masividad y alcance y llegada, podría ser la clave. Es imperante entonces pensar un puente con la obsoleta educación. La propuesta sería la de elaborar un sistema de evaluación de conducta en paralelo a los contenidos curriculares. Y que el día de mañana esa evaluación de la conducta influya, por ejemplo, en su capacidad para encontrar empleo, ¿no? Que se elimine la figura del preceptor y en su lugar introducir un asesor terapéutico presente en cada curso, que permita establecer límites en el aula y se pueda trabajar sobre las diferentes actitudes y valores, como así también identificar problemáticas posibles en los sistemas de cada alumno. Hay que tener en cuenta que un gran porcentaje de alumnos no finaliza el secundario. Y esto no se reduce precisamente a que historia es aburrida, sino que interactúan fenómenos mucho más complejos, que poco tienen que ver con las materias. Una pregunta: ¿se trabaja con los alumnos para identificar los factores que atentan contra su motivación y atención? Para nada. Digo, se les paga un dinero con tal de que no abandonen. Y un poco más si son buenos alumnos. El modelo de inclusión social, entonces, incluye pagar a los pibes para que no abandonen la escuela, pagarle a los presos para que trabajen, y a las madres menores de edad por quedar embarazadas. Con estas estrategias es imposible pensar en modificaciones reales a nivel social. Cuarta reforma: la responsabilidad legal plena ante casos de menores delincuentes. Cuarta reforma, reformas legales, disculpen. La primera es la responsabilidad legal plena ante casos de menores delincuentes. Esto debería ser un hecho. Con los que hablé intentaron objetarme la idea planteando que si los padres fueron un desastre, claro, al pibe ¿qué le va a importar? ¿Qué le pueda pasar a los padres? Sin embargo, si bien tiene coherencia, sin embargo en la práctica se observa un fenómeno distinto. Los niños delincuentes, en su mayoría, más allá de tener una madre disfuncional en diversos aspectos, de padre ni hablemos, en general, se genera un vínculo especial con ella. Según la teoría de apego de Bowlby, darle la vida y mantener el contacto de pequeño puede generar un vínculo mucho más fuerte que podríamos suponer que la irresponsabilidad que pueda tener esa madre a lo largo de la vida del niño. No importa si la madre no le prestó la suficiente atención y cuidado. En gran cantidad de delincuentes menores, el tipo de apego hace que sus madres sean casi diosas, intocables. Matarían por ella, ¿sí? La pregunta entonces sería: ¿dejarían de matar por ella? Posiblemente no se pueda responder a esa pregunta si no se lleva a la práctica la medida. Pero con seguridad, más de una madre se esforzaría un poco más en la forma en que cuida y provee el desarrollo para su hijo, ¿sí? Bueno, después, esto tiene más que ver con la violencia y no con la inseguridad. Pero bueno, es nuevas leyes contra, por ejemplo, los ocupas. Esto lo clarificaré con un ejemplo. Un tipo que alquiló toda su vida recibe la herencia de un departamento. Y al momento de su posesión se encuentra con que fue tomado por ocupas. Si tienen hijos pequeños, no hay ley que le devuelva rápidamente la casa y sancione a los ocupantes. Porque claro, se iría en contra de los derechos humanos por los niños. Derechos humanos que dejan de ser derechos para convertirse en siniestros humanos. ¿Qué lógica cabe para defender esto? ¿Es parte de los derechos humanos utilizar niños como rehenes? Y voy aún más lejos. Estas medidas provocarían una perversión de escalas inimaginables. Gestar un hijo con el fin de obtener un beneficio. En este caso, ocupar una vivienda. Así entonces, el pobre tipo laborador
deberá resignar absurdamente a sus derechos y seguir alquilando. Y sí, bueno, en este país solo con violencia se obtienen resultados. Bueno, por último, la última reforma de carácter legal, acá es algo totalmente idealista, pero bueno, es un aumento significativo de penas en delitos de guante blanco. Considero que es la cara oculta del problema. Aquellos que delinquen sin tirar un solo tiro y con la ventaja de no padecer el miedo a un linchamiento. Este apartado va estrechamente relacionado con los fondos para solventar las reformas mencionadas. Aquí es donde se observa mi intención por sobre el conocimiento. Obviamente no soy abogado, pero algo medio loco, pero imagino que si se pudiese confiscar deliberadamente todos los bienes a cualquiera que haya sido culpable de estafa, coimas o evasión grave, encontraríamos la beta para obtener los fondos. Y por supuesto que es para replantearse las penas. Digo, ¿cuántos delincuentes menos podría haber si 100.000 pesos con destino de coima serían invertidos en arreglar la sociedad? ¿Cuántas muertes se evitarían? O por oposición, ¿cuántas muertes genera un político corrupto? Y no creo que haya nadie en reclusión perpetua por estafa, evasión o corrupción. Bueno, este es mi modelo. Espero que mucha gente le guste, se comprometa con esta propuesta, con este modelo y obviamente realice correcciones y sugerencias a partir de su visión, de su profesión y que cada uno de su lugar pueda colaborar a que tengamos todos una patria mejor, más justa y segura. Bueno, muchas gracias. Soy Mariano Sincer. Hasta luego.